Él es especialista en temas internacionales, también es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. ¿Cómo está, señor Rodríguez Mackey? Bienvenido a RPP. Jesús, muchas gracias por la invitación. No, a usted que nos visita, y en realidad esto merece obviamente un análisis, porque cada vez que se produce una elección, sobre todo en América Latina, yo lo decía, al inicio se configura el mapa de una u otra manera porque suelen, ¿no es cierto?, a veces configurarse para un extremo y a veces para el otro. Esto me refiero obviamente a las ideologías políticas de quienes asumen la dirección de determinado país. No, y además por algo muy importante, que se trata del mega país de América del Sur, el que tiene la calidad de potencia emergente, que limita con 10 de los países de América del Sur en sus 17.000 kilómetros de fronteras. Así es. Entonces estamos hablando de una economía distante y distinta a la gran mayoría de todas las que la rodean. Entonces creo que Brasil, por su propio peso, Jesús, por su propia naturaleza, evidentemente ya los resultados van a generar, sean a favor de Dilma Rousseff o de Aécio Neves, un nuevo mapa geopolítico, geodinámico, y en el ámbito internacional de las políticas exteriores, pues también. Exacto. Ahora, vamos de inmediato al tema de la elección. En el 2011, Dilma Rousseff, como le llaman los brasileños, porque yo recuerdo haber estado en ese país durante ese proceso electoral, recibió un país pujante. Desde el 2011 a la fecha, la cosa ha cambiado completamente porque estamos hablando de una economía que se está contrayendo poco a poco. Entonces, lo que venga más adelante supone que se tomen medidas urgentes para que el país pueda, ¿no es cierto?, volver a lo que fue en su debido momento. Ahora, hay que recordar, Brasil es uno de los principales socios estratégicos del Perú, porque además comparte frontera, como ya lo ha señalado usted, pero sobre todo porque tiene esto que fue un tema fundamental, la unión de las fronteras a través de la interoceánica. Fíjate, tú has dicho dos cosas importantes. El Brasil es un país que apostó por un modelo donde 40 millones de brasileños vieron reducidos los niveles de pobreza. Eso es cierto. Pero hoy Brasil está a pique en un proceso de desaceleración y tiene la inflación casi al 6,5% anual, que eso sí es lapidatorio y es uno de los puntos débiles que tiene la presidenta Dilma Rousseff en esta etapa. Pero tú hablas del Perú y entonces yo coincido contigo en que el Brasil y Perú tienen en el ámbito de la relación en el cono sur una dimensión distinta. Fíjate, por mucho tiempo, yo diría históricamente, Perú y Brasil han sido como siameses, uno a la espalda del otro, y entonces uno a la espalda del otro han sido incapaces de motivar y de recrear un objetivo común. Hoy, Jesús, el Pacífico es el océano del desarrollo. Así es. Está la PEC, es el hub de América Latina. Y además, toda la construcción del imaginario colectivo del Brasil está puesto en el concepto de la bioceanidad. Está demostrado desde los propios trabajos que se hicieron en el proceso IRSA que la mejor salida económica, geopolítica y geoestratégica para el Brasil hacia el Pacífico no es Colombia, no es Ecuador, no es Chile, es el Perú. Como fue en un momento determinado, ¿no es cierto?, durante la época de la República, donde el Callao era fundamental para toda América Latina. Y claro, y entonces esa es la gran simbiosis. Sea quien fuera el presidente final, ontológicamente, finalmente, tendrá que ser con el Perú ese nivel de relacionamiento si miramos, como te repito, al Pacífico, que es el escenario del siglo XXI. En temas de ideología, vamos a hablarlo bien. América Latina ha pasado por un proceso de elección de presidentes de izquierda, ¿no es cierto? Sí. Apegados mucho al tema social, a los programas sociales, y eso han sido básicamente los caballitos de batalla de cada uno que estos han ido representando, ¿no es cierto? Brasil tuvo esto con Luis Ignacio Lula da Silva y lo continuó con Dilma Rousseff, por eso es que eso le ha permitido tener a ella en esta última elección, en primera vuelta del 42%, pese a tener una serie de problemas. Aécio Neves, que es tal vez nuevo, ¿no es cierto?, o al menos dentro del contexto en el cual nosotros lo conocemos, viene de un partido básicamente centro-derecha. De centro-derecha. ¿Qué
podría pasar más adelante? Si él es elegido, si Dilma no es elegida, ¿qué podría pasar, por ejemplo, con ese socio estratégico que representa no solamente el Perú, sino, por ejemplo, Argentina y otros países más? Fíjate, yo creo que aquí hay una... si gana las elecciones del domingo Aécio Neves, va a haber definitivamente un nuevo mapa en la región y te voy a explicar por qué. Primero, el relacionamiento que hasta hoy ha tenido el Brasil en el marco, tú lo has dicho, en el marco de las ideologías, el ALBA, el Mercosur, claramente se verían afectados, ¿no? Formados en el marco de la izquierda, evidentemente que Neves va a darle un nuevo giro y entonces habrían tres escenarios. Primero, el relanzamiento de la redimensión con Estados Unidos de América. En segundo lugar, el mismo caso típico de la Unión Europea, con la cual el Brasil no ha tenido el mejor impacto en los últimos 8 años. Y en consecuencia, la propia Colombia, con la que existió hasta el día de hoy una relación distante y distinta, otra vez porque Brasil no ha formado parte de ningún proceso negociador, ni con las FARC, ni con el Ejército de Liberación Nacional. Y claro, es que Brasil, por ser justamente como es una gran potencia a nivel mundial y de Sudamérica, a veces busca siempre ir solo, pues nunca busca ir en bloque. En algún momento lo hizo, en algún momento determinado. Nosotros formando justamente alianzas en Latinoamérica, pero en lo sustantivo, en los últimos años, no lo ha hecho. Yo creo que si el Brasil con Neves hace un apuntalamiento, un giro hacia las economías de mercado, hacia órbitas del centro derecha, eso puede ser auspicioso. Fíjate, el día de hoy, a 2 días de las elecciones, solamente saber que podría estar Dilma Rousseff a 5 o 6 puntos por encima de Neves ha hecho que la bolsa de Sao Paulo caiga. Y eso, evidentemente, ese fenómeno de especulación es el que hace gravitar cuál va a ser la orientación final que va a tener la receta económica de un Brasil que, a mi juicio, se merece más y mejor, sobre todo que es el megapaís del planeta. Así es. Vamos a hacer un pequeño alto, señor Rodríguez Maquet, porque también tenemos en línea al señor Miguel Vega Alvear. Él es presidente de la Cámara Binacional de Comercio e Integración del Perú-Brasil. ¿Cómo están? Bienvenido a RPP. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, estamos aquí con el señor Rodríguez Maquet, que es internacionalista, además decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, analizando estas elecciones que se cierran este domingo. Fíjense que hemos tenido la posibilidad de recorrer todo el Brasil en su debido momento, sobre todo en el año 2011, y ver lo pujante que es este país, sobre todo en el tema del comercio con el Perú. En ese momento se hablaba mucho de un puente que era sustancial, que conectara la frontera. Ya lo tienen, imagino yo, espero que sí, porque ya no visito ese lugar hace muchos años. Pero bueno, para ustedes, ¿qué significado tienen estas elecciones? Bueno, son elecciones de una trascendencia particular, porque los cambios que vienen aconteciendo en el mundo definitivamente tienen una enorme incidencia de Brasil. Y Brasil está urgido de unos cambios que son los que están hoy día puestos en juego en estas elecciones. En la medida que cada uno de los dos finalistas en esta segunda vuelta tengan claridad en la propuesta de las reformas que Brasil requiere, es donde estará en definitiva la inclinación del voto que hará ganador a uno de ellos. Bien, ya que estamos hablando sobre eso que es importante, ¿no es cierto?, al margen del resultado, el tema del comercio. En los últimos años, ¿cómo nos ha estado yendo con el Brasil? Porque hay países que son altamente proteccionistas, por ejemplo, en Venezuela con el tema de algunos alimentos, ¿no es cierto?, Chile por ahí con algunos textiles, etcétera, etcétera, etcétera. Con Brasil, por ejemplo, ¿qué podrían cambiar o qué se buscaría que se cambien adelante con cualquiera de los dos que salga elegido? Bueno, miren, el tema de Brasil y Perú es un tema de otro alcance. Esto es una política de Estado, no está arraigado a una situación de gobierno. El mundo ha cambiado, hoy día el Pacífico representa el 59% del comercio mundial y naturalmente eso ha representado, sobre todo por el rol de China, un liderazgo que de hecho ha consolidado esta visión de dos países que vivían de espaldas para trazar este plan de integración con 3 ejes fundamentales. Además de que todo el agua en Brasil proviene de ríos que se originan en el Perú.
Así es. Entonces hay políticas que tienen que ver con escenarios de largo plazo, no menos de 50 años hacia adelante, para las decisiones que se están tomando en la fecha. Entonces, estas elecciones en el tema Brasil-Perú no van a tener grandes cambios, a razón que manifiesto. Más bien podrán haber demoras o no en la construcción de la integración logística para bajar los costos en lo que es el transporte de productos, porque en realidad entre Brasil y Perú ya no hay aranceles de parte de Brasil hacia el Perú. Eso ya están en 0% desde el 1 de enero del 2013. Entonces, ahí no hay cambios y no hay restricciones. Lo que hay es más bien problemas logísticos de costos, por lo que representan que hoy día solamente hay el eje interoceánico del sur, que es donde se ha construido la carretera, pero hay los otros dos ejes, que es el de Pucallpa y Cruzeiro do Sul, y el eje del Amazónico, que tiene que ver con el norte y que está pendiente de terminar varias obras que son las que van a generar el comercio. Claro, pero eso ya es una cuestión de políticas, ¿no es cierto?, de conversación entre los presidentes, ¿no? Porque, por ejemplo, este eje sur, ¿no es cierto?, interoceánico ha sido fundamental para el desarrollo de un mercado que por muchos años estuvo casi como que alejado, ¿no? Ahora, reducir los costos pasa por eso, justamente, pues por darle a ustedes, al empresario, ¿no es cierto?, al inversor, posibilidades de llegar lo más rápido posible y con el menor costo. Efectivamente, de eso se trata. Hay, por cierto, obras físicas como las que ya se han puesto en marcha y se han ejecutado, pero eso no es suficiente, porque hay que resolver los temas no solo del transporte de carretera, porque hay transporte fluvial, entonces hay que hacer los puertos, hay de fluviales, hay que hacer los dragados en los ríos para volverlos competitivos, hay que crear las frecuencias aéreas directas, porque hay fletes, hay productos que soportan fletes de camión, otros fletes de río, otros fletes de mar y otros fletes de aéreos. Y hay que crear toda esa infraestructura logística, los interpuertos. Entonces, estamos hablando de planes que van a tomar años y que desbordan naturalmente gobiernos de 4 años. Así es. Tanto para Brasil como en Perú, que un gobierno dura 5 años. Entonces, ya de hecho, con un proceso como el que se ha tenido, el comercio en los últimos 6 años ha crecido en 5 veces. Éramos dos países que comercializábamos en 300 millones y hoy día lo hacemos en 4.000. Lo que hay de una meta concreta, suscrita entre ambos gobiernos, es poner una meta de 10.000 millones de dólares de comercio bilateral. Y para eso es que hay que crear esta infraestructura. De modo que hay que ver con optimismo estas elecciones, porque cualquiera sea el resultado, hay un afianzamiento en la relación Brasil-Perú, y naturalmente si Brasil logra hacer las reformas que requiere en el ámbito laboral, tributario, en el tema pensionario, en todo lo que refiere incluso a la reforma política, sería un gran ejemplo para todos los latinoamericanos y saldrían señalando un camino hacia un futuro mejor. Bien, de eso esperamos en realidad estas elecciones que se van a llevar a cabo este domingo. Hay mucho tema por hablar. Muchas gracias, señor Alvear. Muy bien, pues gracias a ustedes también. Bien, muy amable. Miguel Vega Alvear, presidente de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil. Y es obviamente una organización muy importante en ese país. Hemos tenido la posibilidad de ver algunos trabajando, algunos cónsules justamente en Brasil, porque se comparten muchas cosas con ese país. Es más, yo decía que el problema del peruano tal vez sea no apuntar al Brasil, sino apuntas al norte, ¿no?, a los Estados Unidos. Y siendo más fácil aún insertarte a la sociedad brasileña, solamente aprendes portugués unos 3 o 4 meses y ya estás automáticamente comprometido con ese país. Acabo de estar en Brasil en el mes de agosto participando en un curso como profesor de la OEA. Y fíjate, si uno solamente revisa cifras como las que acaban de ser señaladas, el caso de Sao Paulo, que tiene un producto per cápita que tú recoges a 3 países de Sudamérica y no llegan, no lo alcanzan. Es un megapaís. Y creo que el Perú y el Brasil tienen en este contexto la gran oportunidad de fijar desde un criterio de política de Estado. Fíjate, en el 2003, después de muchísimos años a los que tú te has referido,
no hubo en el Perú, entre Perú y el Brasil un acercamiento como ese. Creo que en la dimensión del acercamiento de la famosa alianza estratégica del 2003 tiene que revitalizarse para a partir de allí generar los presupuestos de dos países que además tienen la mayor mega diversidad del planeta, que esto es muy importante, y que ahora que estamos, fíjate Jesús, en plena COP20, camino a ella, debe ser uno de los espacios gravitantes para Perú y Brasil. Terminamos, el tema de la corrupción. Eso va a ser fundamental. Gane quien sea, lo que tiene que hacer es demostrar que su gobierno va a ser transparente aunque cueste, sobre todo en una sociedad que está bastante complicada en ese aspecto y por lo cual ha ido protestando en los últimos años a propósito del Mundial, lo que se viene con el tema de las Olimpiadas. La corrupción es lo que más ha impactado en el imaginario colectivo de los brasileños. La corrupción hizo que momentáneamente la candidata Marina Silva subiera las encuestas a propósito del accidente con el que murió el candidato primero. La corrupción hizo que Neves comenzara un poco más alto y ahora emparejar, y ahora las últimas encuestas dijeran lo contrario. Creo que mientras la corrupción no sea combatida transversalmente, seguirá siendo la gran duda de todos los brasileños que quieren apostar por un futuro diferente. En el Brasil, la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico son flagelos estamentarios que quieren ellos. Esos son flagelos compartidos, porque eso es de toda América Latina, ¿no? Los tienen todos, pero digamos, en el Brasil estamos viendo lo que acaba de pasar el día de ayer, este desnudo de que habría habido por el tema de sobrecostos asociados a los contratos en el marco del Petrobras, una sazón más de esto que sigue siendo para ellos el gran óbice que los tiene evidentemente lacerados. Bueno, eventualmente, según lo que dicen las encuestas, porque allá no se pueden leer, pero aquí sí, porque llegan obviamente fuera de... Es posible que Dilma gane, pero con un nivel bastante pareciera que la gente marcado, ¿no? Pareciera que la gente está apostando todavía por esa continuidad, por ese sistema famoso de la Bolsa Familia que le dio a la gente algunos espacios para revitalizarse, y frente al infundado, a mi juicio, temor, ¿no es cierto?, de pensar que Neves sería, ¿no es cierto?, ¿Quién lo elimine? Por estar más ligado a mercados, a los mercados, exacto. A los mercados, a la derecha, al libre mercado, ¿no? Es decir, no es hasta el ultramercado. Hay que esperar, veamos cómo va el debate, y a partir de allí aspirar y esperar qué sucede el día domingo, porque 40% de los electores en el Brasil circunda en el acto de la duda. Fíjate, Jesús, hay que esperar a ver cómo vienen las próximas 48 horas. Así es. Bien, muchas gracias a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú y analista internacional, por estos comentarios relacionados con las elecciones en Brasil, de las cuales vamos a dar cuenta el mismo día, el mismo domingo, porque esto es importante obviamente para la región.